Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las figuras literarias. Y para ello, primero tenemos que entender que las figuras literarias son procedimientos lingüísticos o formas lingüísticas que lo que pretenden es dar un estilo o un sentido distinto al habitual, a la forma de hablar que tenemos nosotros. Y es con esto buscamos darle una mayor capacidad de expresión a la hora de hablar, ¿verdad? A la hora de expresarnos mediante el lenguaje, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, que va a ser la primera que vamos a ver el día de hoy, es la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar los rasgos de una persona, cosa o situación, literalmente como lo puede leer usted acá. ¿Qué es lo que quiere decir? Acá tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Es una imagen de un futbolista, ¿verdad? Que se está cayendo al piso. Y nosotros bien sabemos que es bastante habitual, ¿verdad? Ver como de repente se exagera un poco en las caídas de los futbolistas, ¿verdad? Que también es parte del deporte. Pero es un ejemplo bastante claro de lo que quiere decir esta figura literaria. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. Señores, dices que representa a Chile, eso es porque tu nariz recorre todas las regiones. Hoy ves. Tiene tanta fosa nasal que la usaron para construir la base secreta subterránea del área 51. La segunda figura literaria que vamos a tratar el día de hoy va a ser la comparación o símil. La comparación es, como lo dice la palabra, una comparación entre dos ideas u objetos. Por ejemplo, aquí dice tu piel blanca como el brillo de la luna, ¿verdad? Vemos la foto de una luna y vemos la foto de una persona con la piel muy blanca, ¿verdad? La comparación está bastante clara, puesto que lo que quiso decir el escritor en este caso, ¿verdad? Es que ambas tenían un grado de similitud, ¿ya? La estructura de la comparación no es muy compleja. Aquí podemos ver que posee tres elementos. Primero vamos a ver una oración. Abajo dice, en la parte que pueden ver acá, dice: tu cabellera se parece a un manojo de espigas de trigo. Cuando hablamos de manojo nos referimos a un puñado de espigas de trigo. Cuando tú ves las características del trigo, ¿qué es lo que ves? Ves que el trigo es, ¿verdad? ¿Qué colores tiene? Es como color dorado, ¿verdad? Esas características son las que tiene el trigo, ¿verdad? Entonces cuando dice que tu cabellera se parece a un manojo de espigas, tú asumes que la persona de la que habla, ¿de qué color tendrá el cabello? ¿Verdad? ¿Verdad? Un color claro, rubio, similar al color del trigo, ¿verdad? Entonces, si se fija bien, posee tres elementos fundamentales, que uno es el elemento real, que en este caso sería la cabellera. El segundo es el conector comparativo, que estaría diciendo se parece a, que también podría ser es como, tu cabellera es como o se parece a. Y en tercer lugar sería el elemento imaginado. En este caso, un manojo de espigas de trigo. Eso es lo imaginativo, ¿verdad? Y gracias al cual nosotros podemos llegar finalmente a la conclusión de cómo es el cabello de la persona que se habla, sin que el escritor tenga que decirnos cómo es. O sea, que nosotros lleguemos a la conclusión, ¿verdad? Desafío, su cabeza es como unas pruebas de sonido, porque hay mucho eco, pero está vacío. Voy a demostrar que la pista era un payaso, que tiene un morbo agresivo. Si es como Nelson, en el fondo solo necesita brazos. Vamos a pasar a la siguiente figura literaria. La metáfora. La metáfora es lejos la figura literaria más famosa, ¿verdad? Y consiste en utilizar el lenguaje figurado. ¿Qué queremos decir con lenguaje figurado? Por supuesto, en utilizar un lenguaje que no dice lo mismo que en realidad tú ves escrito. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere hacer el lenguaje figurado es realizar una comparación, pero sin hacerla, que se sobreentienda. Es decir, no directamente, no como en el ejemplo anterior que vimos de la comparación, que estaba diciendo tu cabellera se parece a, ¿ya? Porque estamos comparando directamente. En este caso
no se dice directamente, sino que de un modo oculto, ¿ya? También se ocupa la palabra tácito para decir que se sobreentiende, que se dice algo pero de un modo oculto y que el lector tiene que imaginar y llegar a la conclusión total. Por ejemplo, en comparación, vimos que hablaba de la cabellera, había un elemento real y había un elemento imaginativo. En la metáfora muchas veces se usan hasta inclusive todos los elementos imaginativos. ¿Ya? Eso provoca que el lector tenga que llegar a una deducción de qué es lo que está hablando el escritor, lo que lo hace bastante entretenido. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de metáfora. En este caso dice, el puñado de trigo sobre su frente se parece desordenarse más con el viento. Vemos que no está claro, ¿verdad? Porque no habla de algo real. Lo único que dice su frente, ¿verdad? En este caso es bastante poco los datos que nos da. Pero dice, el puñado de trigo sobre su frente parece desordenarse más con el viento. Cuando te hablan de puñado de trigo que se desordena en tu frente con el viento, ¿qué es lo que piensas tú? Obviamente, la mayoría de la gente va a pensar en cabello. Y exactamente eso es lo que el escritor quiso hacer. Quiso decir que él notaba que el cabello de la persona en cuestión que está hablando se movía con el viento, ¿verdad? Pero sin decirlo literalmente. Nunca expresó que era su cabello como tal, sino que eso se lo dejó a la persona que está leyendo para que él lo deduzca y pueda llegar a la conclusión de lo que está hablando el escritor. Son un meteorito y yo me relajo. Siempre empiezan arriba pero terminan abajo. Una loca no puede copiar mi mente, sino que dice mi boca. Por eso tú eres el eco y yo la voz que lo provoca. Bueno, vamos a ver el último ejemplo, que es la personificación. Esta consiste en dar características humanas o de personas a los animales, objetos o los seres inanimados. En este caso, el ejemplo número 1 dice, la luna me miraba tristemente, ¿verdad? La luna, como todos sabemos, es un objeto inanimado, que en realidad no tiene esas características humanas, ¿verdad? Entonces se le está atribuyendo esa característica como si tuviera características humanas, valga la redundancia. En la parte de abajo, que dice, las olas susurraban secretos a lo lejos, ¿verdad? Le está dando otras características humanas a, ¿verdad?, las olas en el mar, que sería en este caso que las olas hablan o pueden susurrar, ¿verdad? Esto es un ejemplo claro de personificación, cuando se le dan características a otros objetos, incluso a animales, que no las tienen en sí. Bueno chicos, esto sería todo. Muchas gracias por su presentación. Síganme para más videos y nos vemos hasta la próxima.